Como que cada viernes me da mucho gusto dar la bienvenida a la sección de análisis fiscal. Y pues bueno, le doy la bienvenida al maestro en impuestos Gerardo Flores del grupo CAES, quien nos continuará informando de la trascendencia de las reformas constitucionales propuestas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Contador, buenos días. Hola, buenos días, Oscar, ¿cómo estás? Pues aquí interesado porque lo que avanzabas el pasado viernes habla de que, pues bueno, la gente dice, pues reforma constitucional, reforma en el Congreso, pero ¿a mí qué? Pero en realidad implica tanto para bien como para mal a mucha gente. Hacías un recuento de cómo se pueden modificar algunos derechos, algunas prestaciones, algunos enfoques de la vida económica, y pues bueno, no sé qué parte es la que continúa hoy. Sí, como bien mencionabas, la semana anterior veíamos las reformas, vimos hasta la número 11. Ahorita vamos a continuar con estas iniciativas de reforma a la Constitución que mandó Andrés Manuel el pasado 5 de febrero a la Cámara de Diputados. Hay que aclarar que fueron 20 en total, sí, 20 propuestas correcto. De reforma. La reforma constitucional no es cualquier cosa, cambia la estructura jurídica de nuestro país. Hizo 20, no una, no dos, no tres, 20, y manifestó que su intención con el Congreso que sea electo el 6 de junio, pues bueno, tratar de llevar todo eso al documento que rige la vida nacional. ¿Cuál sería la 12ª? La número 12 menciona que adiciona los párrafos segundo, tercero y cuarto y se recorre el subsecuente al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta tiene que ver y tiene un gran impacto. ¿Por qué? Porque va a modificar prácticamente todo lo que tiene que ver con pensiones, ¿sí? Como veíamos en las sesiones anteriores, a los que les toca ya la ley del 97 en adelante se rigen a través de afores. Entonces prácticamente con lo que se van a retirar es con lo que tengan ahí en su cuenta individual. Sí, mira, me regreso en los tiempos de Zedillo. El cambio de gobierno se orientó hacia lo que llaman liberalismo, en donde decía que pues bueno, el gobierno no puede mantener a la gente, ni mucho menos, y que cada quien que se rasque con sus propias uñas, y crearon las Afores, un modelo de pensiones copiado de Chile, en donde se impuso, pero allá era una dictadura con Augusto Pinochet, en donde los trabajadores perdieron todo su derecho al futuro, y México sí tenía una protección, pero ahí dijeron no, ahora esta es la solución, es lo correcto, que para que no haya más problemas y todo lo demás, pero eso terminó por darle a los mexicanos que no pudieron laborar y tener el acceso al IMSS antes de 1990, ¿cuál es? La ley de julio de 1927. Ajá, solamente un salario mínimo como pensión. Estamos hablando de que si usted trabaja 30, 40 o más años y se pensiona por las Afores, no puede aspirar más que a lo que ahorró en su momento. Pero como muchas empresas no le registran a usted en el Seguro Social con su salario real, sino con el salario mínimo, entonces es posible que usted se imagine que del Afore le va a tocar, no le puede tocar mucho, pero una cantidad que en realidad va a ser inferior apenas el salario mínimo garantizado para que viva el resto de su vida, y eso si bien le va. Correcto. Pero entonces eso va a provocar que una generación que apenas comienza a retirarse o a estar incapacitado ya para continuar su vida laboral y obtener un ingreso justo, malviva. O sea, la gente se va a comenzar a morir de hambre una vez que se pensione bajo ese esquema que antes no existía, que antes era más solidario. Se perdió la solidaridad precisamente, y lo que están proponiendo tiene una gran repercusión porque habla de restablecer los modos anteriores. Correcto. Sí, prácticamente más que restablecer los anteriores, menciona aquí que como mencionaba, si yo me voy con las Afores, lo más seguro que mi pensión sea la mínima garantizada. Entonces, lo que propone aquí en esta reforma es crear un fondo, y ese fondo es, si me toca la mínima garantizada, al menos de ese fondo se va a tomar dinero
para que yo al menos me vaya con el último salario que yo tenía registrado con mi patrón. Entonces, como mencionabas, se creó las Afores porque el seguro prácticamente ya no tenía dinero para seguir con las pensiones. Entonces se crea el sistema de las Afores para eso, para que no el IMSS no tenga que pagar de más. Entonces yo me voy con lo que tenga en mi Afore. Por eso ahorita lo que está proponiendo Andrés Manuel es crear un fondo especial para que ese fondo ya de ahí se tome para, si a una persona le tocó menos de lo que venía ganando en su último salario, pues de ahí se tome para que al menos gane lo que tenía en su último salario. Sí, hay que aclarar que cuando se creó el Seguro Social y se creó el sistema de pensiones de aquella época, los trabajadores que recién inscritos eran gente joven, aportaban, no pedían nada, y el Seguro Social tuvo un fondo enorme, era una riqueza tremenda que eran... pues era el fondo para pagar las pensiones. Correcto. Pero los funcionarios del IMSS de aquella época, era Benito Coquet, algo así se llamaba el director del IMSS, al ver que tenía tanto dinero, lo dedicó a construir infraestructura. Los centros de salud que todavía están en el estado de Morelos, teatros y no sé cuántas cosas, salieron de ese dinero. Entonces se acabaron las reservas para el pago de pensiones. Correcto, ya no hubo para pago de pensiones. Por eso se tuvo que crear este sistema de Afores para que pues el seguro ya no tuviera que pagar nada de las pensiones, ya se pagara con el mismo dinero que los trabajadores iban aportando. Sin embargo, tenía un defecto. En realidad se hizo para que fuera un negocio, para que las empresas llamadas Afores pudieran obtener una ganancia, un lucro exageradísimo del dinero que aportamos los trabajadores. Cuando usted se jubile de una Afore y usted tiene cierta cantidad ahorrada, se la van a entregar, dividida en los pagos mensuales de los años que supuestamente usted podría vivir, pero le van a dar lo que sobre de lo que se cobre en las Afores. Ese dinero de Afores se pasa a una CIEFORE que también le cobra, y ya lo que queda de todo eso pues es lo que le toca a usted para vivir el resto de su vida, y sobre eso va a ser la aportación del fondo que propone esta reforma constitucional al artículo 123. Sí, correcto. Entonces está en propuesta, todavía falta que pase todo el proceso de la ley, pero pues la reforma ya está, ¿no? Veremos cómo se porta la oposición en cuanto a esta reforma, porque prácticamente en esta iniciativa, dentro de los motivos, exposición de motivos, pues dice que se creó esta nueva ley de las Afores bajo ese régimen, y pues le tira mucho a ese régimen. Entonces el que la oposición pruebe esta nueva reforma que pide que pide Andrés Manuel, pues es aceptar que estuvieron mal en su momento. Por eso pues ahí vamos a ver, en cuanto se esté discutiendo la reforma, pues las discusiones que hay en torno al tema, ¿no? Así es. Y bueno, la 13ª. La 13ª tiene que ver con la reforma que adiciona al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene que ver con todo lo que es la infraestructura ferroviaria. Ahorita prácticamente se ocupa nada más para transporte de mercancías. Y entonces en esta propuesta es que toda la infraestructura ferroviaria que hay en el país sea utilizada para ya transporte de personas. Esa es la propuesta. Sí, México tenía una gran red ferroviaria antes de la Revolución. Porfirio Díaz construyó un sistema de trenes pensado para llevar tropas rápidamente a cualquier parte del país donde pudiera haber una revuelta. Y México era cruzado desde el norte hasta el sur. Correcto. En ferrocarril. Cuando terminó la revolución ya no hubo construcción de ferrocarril. El primer tramo, el único tramo prácticamente que se construyó después de la revolución fue, no me acuerdo cuántos kilómetros son, si 200, que van de Lázaro Cárdenas, Michoacán, creo que a Guadalajara, pero bueno, es nada. Y ya después el ferrocarril se dejó morir, y luego se revivió solo para carga. ¿Y por qué crees? Porque varios de los generales que ganaron la revolución posteriormente se dedicaron al transporte. Entonces, si el ferrocarril funcionara bien, ellos no podrían hacer sus negocios, y después hasta afectaron no solo la carga, sino el transporte de pasajeros. La Flecha Roja, las grandes empresas de transporte fueron fundadas por los ganadores de la revolución. Ya ve que Correcto. En México el transporte es carísimo. Sí. En todo el mundo desarrollado, en los países de primer mundo, el ferrocarril es la primera forma de movilización en largas distancias, tanto de pasaje como de carga. Pero en México
México nunca lo ha sido, porque pues bueno, las empresas camioneras no lo permiten. Y por ejemplo, apellidos como de Figueroa, que gobernaron muchos años Guerrero, son de los que impiden que el último tramo de tren que se iba a construir antes de la revolución llevaba a Acapulco, Gerardo, sí. Pero llegó a nada más pasadito de Iguala, vino la revolución y nunca más. Y entonces mejor hacen una autopista, una carísima autopista del Sol muchos años después, pero no hay ferrocarril. ¿Por qué? Porque les tumban el negocio a las empresas camioneras. Pero ahora lo que está proponiendo es que las actuales vías de ferrocarril se ocupen también para pasajeros. Correcto, esa es la propuesta. La 13ª propuesta. Ok. La número 14 tiene que ver que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en manera de industrias estratégicas del Estado. En esta más que nada se plantea devolverle a la CFE el carácter de empresa pública, porque cuando vinieron las reformas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se le quitó eso de empresa pública, entonces podía recibir dinero privado. En este caso lo que quiere esta reforma es regresarle a la CFE el nombramiento de empresa pública para que ya no pueda recibir dineros privados y sea solamente empresa del gobierno. Le pusieron empresa productiva del Estado en las reformas estructurales que promovió Peña Nieto, pero no era tanto contra la comisión, sino era para el mercado de la comisión. Esa reforma permitió privatizar el servicio de generación de electricidad. Antes solamente la comisión podría generar, distribuir y todo lo demás, e hicieron otro negocio, donde fue aprobado por el PAN, el PRI y el PRD. Y crearon, permitieron que cualquier empresa que tuviera los medios y la técnica pudiera producir electricidad, pero a la Comisión Federal de Electricidad como tal le dejaron la obligación de atender a los usuarios menores. O sea que somos nosotros todos, sí, y que es más caro llevar la electricidad casa por casa, sí. Y le dejaron a las compañías privadas la exclusividad de darle servicio a las grandes empresas. O sea, los grandes clientes, los que pagaban más, lo que se gastaba menos para darles el servicio, se los quedaron las empresas privadas, especialmente españolas y canadienses. Y todo lo que era costos, todo lo que era el servicio público, se la dejaron como si fuera una empresa privada a la Comisión Federal de Electricidad, que no puede cobrar, no puede alzar demasiado su precio, aunque lo subió. Ahorita la electricidad es muy cara comparada con hace 20 años. Entonces la idea es tratar de arreglar ese desastre. Correcto, sí. Así que ya nada más la Comisión Federal de Electricidad será la encargada de distribuir electricidad en el país. Exacto, porque bueno, para esto la Comisión Federal de Electricidad tuvo que competir contra empresas privadas que no tenían la nómina que tiene la Comisión Federal de Electricidad, que no tiene los gastos de mantenimiento que tiene la Comisión de Electricidad. O sea, la Comisión de Electricidad, nuestros impuestos hizo los gastos para construir el cableado, los transformadores, las plantas y todo lo demás, pero tenían la obligación la comisión de prestárselo a las empresas. Tiene la obligación, de hecho así pasa, a las empresas privadas que no tienen esa carga. No tuvieron ese cargo de inversión, ¿no? En su momento. Ni carga, y una carga fiscal diferente. Correcto. Y todo lo demás. Y esta propuesta quiere rectificar esas cosas, aunque bueno, la gente dice que es malo, pero bueno, ya lo veremos después. Sí, en la número 15, que reforma, adición y deroga diversas disposiciones en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reformas al Poder Judicial. Esto también es interesante porque dentro de las reformas es que los jueces, magistrados y ministros ya sean elegidos por elección popular. Ya no sea como antes, de que envían la terna y ya los diputados son los que dicen, ¿sabes qué? Sí, no, ¿no? Entonces que sean en elección popular. Igual va a dar mucho de qué hablar esta reforma y veremos si se aprueba en su momento. Y ojalá y no, porque estamos hablando que la impartición de justicia requiere de personal especializado, capacitado y especializado. ¿A quiénes elegimos por votación popular? Bueno, diputados, presidentes, senadores, a cargos donde se postula, donde debería de postularse gente preparada para la labor que dice que va a hacer, pero se postula cualquier persona que carece de eso, y con la inyección de los partidos políticos y todo, pues ya sabe qué desastre hemos tenido aquí. Pero imagínense que personal especializado que va a impartir justicia, que va a determinar la vida de las personas que están en conflicto con la ley o que fueron víctimas de algún delito, y que sea no el más preparado, sino el más popular o el que pagó más
para que acarrear votos, eso sería terrible, acabaría con el Poder Judicial. Sí, correcto. Esperemos a ver qué pasa con esta reforma, pero pues sí tiene grandes cambios en caso de que aprobarse. Vamos con la número 16, que reforma adiciona la fracción 12 del apartado A del segundo párrafo del artículo 123 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos a fin de crear un sistema de vivienda para las personas trabajadoras. Sabemos que ya existe el Infonavit, pero dentro de esas propuestas es prácticamente crear o modificar esa parte del Infonavit para que prácticamente todo mundo tenga acceso a una vivienda, ¿no? Esté o no inscrito en el seguro, que todo mundo tenga acceso a vivienda. Prácticamente es lo que propone esta reforma. Para consagrar el derecho que ya está en la Constitución, ¿no? El derecho a la vivienda. Correcto, ajá, exactamente. Que solamente ahorita es posible para quien cotiza en el Seguro Social. Correcto. Entonces aquí es hacerlo universal para que todo el mundo tenga acceso a ese tipo de créditos. Y bueno, ¿cuál es la siguiente? La siguiente es la 17, que adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución, que adiciona un segundo párrafo al artículo 103 de la Constitución. Prácticamente es llevar el apoyo que ya está dando Andrés Manuel, que es el de Jóvenes Construyendo el Futuro, llevarlo ya a texto de Constitución, meterlo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ese apoyo que se les está dando mensualmente durante un año, para que se capaciten en un trabajo, ya llevarlo a texto de ley, a texto de prácticamente de la Constitución, para que prácticamente ya, aunque no esté gobernando él, pues se siga ese derecho, ¿no? Porque ya al estar en la Constitución, pues ya le da más realce, le da más prestigio, ¿no? A esa. Hablamos de que lo quiere convertir en un derecho. Actualmente correcto, es un programa en el que la gente se inscribe y pues bueno, quien reúne los requisitos puede obtener ese beneficio y que encuentre un lugar disponible allí, pero en este caso están proponiendo que ese ya sea un derecho, que los jóvenes de México que no tengan trabajo ni estudien tengan derecho a un pago mensual durante un año para obtener capacitación. Sí, correcto, exacto, como mencionas, que no se quede nada más en un programa, sino que ya sea un derecho constitucional que esté plasmado en la Carta Magna. La siguiente es que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica. Aquí la propuesta es que se eliminen algunos organismos autónomos que existen actualmente. Entonces igual esta propuesta va a dar mucho de qué hablar, porque es eliminar prácticamente los organismos autónomos como la ONU, otros más que existen aquí en el país. Bueno, la ONU. Perdón, la ONU, la de Derechos Humanos. Sí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero entre esos, por ejemplo, toca al IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que es un centro de investigación, pero que lo consideran como si fuera un área de pura burocracia. El INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INE en su momento estuvo en esa lista, y pues bueno, una parte de los detractores de Andrés Manuel apuntan de que parece más una venganza que una verdadera simplificación, porque una parte de los organismos autónomos que ponen esa lista efectivamente sirven para dos cosas, pero hay otra parte que en realidad tienen funciones sustantivas, cosas que aportan a nuestro país y lo están metiendo en el mismo saco. Como dices tú, va a dar mucho de qué hablar. Sí, igual a lo mejor lo que se va a proponer ya cuando se esté discutiendo, pues es que se dejen algunos y que se eliminen los que realmente pues no están aportando mucho, ¿no? Ya veremos que las discusiones en la Cámara en cuanto a esta iniciativa. La siguiente es la número 19, que adiciona el artículo 48º transitorio a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado. Aquí tiene que ver con la reforma al ISSSTE. Lo que propone aquí es que desgraciadamente los municipios o aquellas empresas públicas que tienen que pagar al ISSSTE, los estados, desgraciadamente muchos no lo hacen, algunos no hacen el pago de sus aportaciones al ISSSTE, entonces eso le ha creado multas, les ha creado recargos. Entonces aquí prácticamente esta modificación a la ley del ISSSTE es prácticamente para que el ISSSTE perdone a las empresas públicas los recargos y las actualizaciones para que puedan ellos ponerse al corriente de todo lo que deben. Es como institucionalizar los incentivos fiscales, digamos, o hacer una quita. Exacto. Para que los organismos públicos cumplan con la obligación que tienen de afiliar a sus trabajadores.
Correcto. Esa es la propuesta. Pero las cantidades que están en juego son enormes. Sí, son enormes. Sí, son enormes las cantidades que va a dejar de recibir el ISSSTE, y es por eso que ya cuando sea se esté discutiendo la reforma, pues ahí igual vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque sí van a ser cantidades fuertes que va a dejar de percibir el ISSSTE, y ya veremos. Claro que bueno, a lo mejor si hace eso de perdonar las reformas y ve que perdonar los recargos, pero a cambio de eso va a recibir lo que le deben, pues igual ahí veremos si le conviene, quizás sí le convenga, ¿no? Esa parte de recibir todo lo que le adeudan, ya sin recargos. Ahora vamos con la número 20, que es que reforma, adición y deroga diversas disposiciones de distintos ordenamientos en materia de simplificación orgánica. Aquí igual menciona es la simplificación en materia de burocracia. Aquí se propone pues eliminar ciertas dependencias de gobierno, igual que menciona aquí no están funcionando o no están dando el objetivo, y nada más están generando pues a lo mejor que el gasto público aumente. Y eso es posible, pero en lo personal, por todo lo que he visto a tantos años, y cuando anuncian una simplificación administrativa, al final terminan creando nuevos organismos para supervisar que la simplificación administrativa se lleve a cabo, y luego crean otro para que fiscalizar a los fiscalizadores, y terminamos con más burócratas. Exacto, tenemos igual o peor. Pues sí, pero bueno, todas estas propuestas de reforma de la Constitución van a repercutir en la vida de cada uno de nosotros, algunos con más fuerza, otros con menos fuerza, y van a construir el futuro, porque por ejemplo, la reforma al artículo 123, que permitiría crear ese fondo para aportar un recurso adicional a las pensiones de los trabajadores, permitiría el acceso a una vida digna a quienes ahora están destinados a morirse de hambre con un ingreso que sería equivalente apenas al salario mínimo de que le toque. Pero también a su vez esos recursos tienen que salir de algún lugar. Había dicho que por ejemplo el Instituto para devolver al pueblo lo robado, correcto, iba a empezar a formar ese fondo, los recursos de allí, con las subastas de las cosas que se recuperaron, pero las cantidades que han recuperado no corresponden a lo que habían planeado. O sea, no es fácil conseguir ese dinero, pero si se lo proponen, pueden quitarle a diferentes programas que a lo mejor repercuten en la vida de usted. A lo mejor usted es un receptor de las pensiones del bienestar, y capaz que si ya no son tiempos electorales, le quitan esas pensiones para meterle a ese fondo, y pues ya le afectó. Cada una de las 20, quiérase que no, directa o indirectamente, y en diferentes grados, van a repercutir en la vida de todos los mexicanos. Por eso hay que conocerlas. Y bueno, ya las enumeró, y yo creo que más adelantito vamos a hacer, bueno, en este caso el contador Gerardo, una exposición más detallada de las consecuencias de cada una de ellas. Correcto. Por lo pronto, pues Gerardo, te agradecemos mucho que nos hayas expuesto todo lo que viene, y que fiscalmente, contablemente, tendrá una expresión para la cual tenemos que estar preparados. Sí, pues muchas gracias, y nos vemos para el siguiente viernes. El maestro en impuestos Gerardo Flores, del Grupo CAES, en su sección de análisis fiscal. Muchísimas gracias. Sí, hasta luego.